Bueno, entonces hoy es nuestro último fin de semana del año Okay, so this is our last weekend of the year, y vimos apropiado o sentimos apropiado hablar un poco de hacia el próximo año. and we felt the need to speak a little bit about the following year, the year that's coming. Y creo que, ¿verdad? En mucho hemos escuchado este versículo de Isaías 55 que dice que los pensamientos de Dios o sus caminos son más altos que los nuestros. And many of us have heard the verse from Isaiah 55 where it says his thoughts are higher than our thoughts. Y creo que más de una vez nos ha llegado como, ¿verdad? Este versículo en miras hacia el año nuevo. ¿A cuántos les ha llegado en algún momento eso? And many of us have seen this verse is probably looking forward towards the future. How many of us, or for what's coming, how many of us have heard that verse before and applied it that way? Ajá. Y creo que ciertamente uno puede pensar o asociar ese versículo con que Dios tiene planes más altos. And we can always associate that verse with that the Lord does indeed have plans that are higher than our plans or thoughts. Sin embargo, vamos a meternos en el pasaje, ¿verdad? Y vamos a ver que en realidad está hablando de los pensamientos de Dios, pero en términos de buscarlo a Él. And we're going to delve into this topic, and we're going to see how the Lord refers to that verse into his thinking. ¿Verdad? En términos de que para Él, el caminar de Él consiste en buscar a Dios y caminar conforme sus estatutos. And actually, this verse is talking about looking towards him and walking with the Lord. Entonces, les invito a abrir su Biblia en Isaías 55. So I invite you to open your Bibles to Isaiah 55. Y por varias semanas hemos tenido un tiempo de leer bastante escritura. And for the last few weeks, we've actually been reading quite a bit of scripture. Entonces, vamos a leer todo el capítulo juntos. Primero en español, luego en inglés. And we are going to read the entire chapter of Isaiah 55. It's not very long. Entonces dice así: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Isaiah 55. Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of fare.
Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. My faithful love promised to David. See, I have made him a witness to the peoples, a ruler and commander of the peoples. Surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you, because of the Lord your God, the Holy One of Israel. For he has endowed you with splendor. Seek the Lord while he may be found, and call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it, without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush will grow the juniper, and instead of briars the myrtle will grow. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign that will endure forever. Muchas gracias. Vamos a orar, ¿les parece? Okay, we'll pray. Señor, te damos gracias en esta noche que estamos aquí por ti, Señor. Tú eres la razón de que estemos acá. Lord, we thank you that we are here this evening, Father. You are the reason that we are gathered together. Tú eres la razón por la que cantamos y la razón, Señor, por la que tenemos este tiempo. You are the reason for which we sing and the reason for which we have this time together. Y ponemos nuestros ojos en ti, Señor. We place our eyes upon you, Father. Y pedimos que seas tú quien nos instruya en esta noche y que tú abras nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. And we pray that you are the one that guides us this evening, that you open our ears, Father, so that we can hear what the Spirit is saying to the church. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. And bless your people, Father, in Jesus' name. Entonces, yo pienso que los primeros 3 versículos vemos una invitación a los sedientos. So the first 3 verses of Isaiah 55, we see an invitation to those that are hungry. Thirsty. Sorry. Vengan a las aguas los que tienen sed. Come to those that are thirsty. Come to the waters. Ajá, al menos 4 veces dice, vengan, vengan a mí. So we see here 4 times where it says, come to me. Y la redacción de este primer versículo suena igual a cómo en esas culturas llegaban a veces a los pueblos a vender agua. Entonces, agua, aquí hay agua, ¿verdad? Porque había que caminar mucho a los pozos. And during that time, the culture, it was common for someone to come and sell water to the people, and they would yell, water, water, water. Y bueno, obviamente también las personas caminaban a veces a ese pozo. And also people would walk to the fountain where the water was, or to the well. Y esto me recuerda a un tiempo en que Paul y yo vivíamos en México. And this reminds me of a time when Paul and I lived in Mexico. Porque aunque hay agua, obviamente en las casas, pero el agua potable la vienen vendiendo en camiones. And even though there was water in the homes, but the potable water, the water that was for drinking, was being sold. Y entonces, dependiendo de la marca de agua, ¿verdad? Porque hay diferentes empresas, así usted escucha desde lejos, Santorini, Santorini. So it depends what type of brand of water was being sold. You can hear from far away, Santorin, Santorin. Oh, Bonifón, ¿verdad? Así sonaba. They had their own type of language. Bonifón was another type of water that was being sold. Y luego había gente común, ¿verdad? Que andaba con su bicicletita, ¿verdad? Y casi que era de unos cuantos litros lo que te vendían. And also there were people on their bicycles that would sell water with their buckets, and they can only sell you just a few small liters of y ese water. nada más sonaba así como guá, guá. And then their distinction was wah, wah. Y hubo un tiempo en que
la vecina tenía un perro, pero cuando ella no estaba, el perro se venía a la casa nuestra. And our neighbor had a dog, but when she wasn't there, their dog would visit us. Y a ese perro no le gustaba el que vendía agua. And that dog did not like the water sellers. Y entonces allá, guau, guau, desde lejos, y ya el perro empezaba a ladrar. So the dog would hear the people selling the water, and the dog would immediately start barking. Pero como se nos metía a la casa y a nosotros nos hacía bonita compañía, entonces cuando ya era de comprar agua, lo metíamos al cuarto, había que encerrarlo, porque el hombre entra con el gran botellón de agua a la casa para ponerla en el aparato que uno tiene. And we enjoyed having this dog over, but when the water seller would come, we actually would have to have him in a bedroom so that he wouldn't be upset or continue barking. Entonces, agua, agua, está diciendo el Señor. Aquí hay agua, gratis. El que tiene sed, que venga. So what the Lord is saying here is water. Water is free. Those who are thirsty, come to me. ¿Verdad? Presten atención, vengan en ese versículo 3. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. So verse 3 says, give ear and come to me. Listen that you may live. Presten atención y escuchen. Listen. O sea, es un agua que se escucha. So he's a water that you can listen to. ¿Verdad? Aunque en la realidad es un agua que tomamos, la metáfora o la figura lo que nos está diciendo es que esa agua usted sacia su alma cuando usted escucha la voz de Dios. So what we're seeing here is like a metaphor of when you hear the voice of the Lord, your thirst will be quenched. Escuche la palabra de Dios. So hear the word of the Lord. ¿Verdad? Y esto tiene eco. Jesús más o menos cita estos versículos o cita esta invitación más adelante. So we see this throughout all of Isaiah 55. He echoes, come, drink. Digamos, en la fiesta de los tabernáculos Jesús dice, ¿verdad? El que beba del agua que yo le doy, de su interior corren ríos de agua viva. So in the Feast of Tabernacles, we see that he says, whoever drinks of the water, that they will never thirst. Ajá. Y a la mujer samaritana, ¿verdad? Él le pide agua y ella, pues usted no anda con un balde ahí, ¿cómo usted? Porque Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí, pero ¿cómo me vas a dar agua si no tienes balde? So we also see with the Samaritan woman, you know, we're talking about the water, and she says, how is it that you're going to give me water if you don't have a bucket? Pero el Señor le dice, el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. But the Lord tells her, those who drink of the water that I have, you will never thirst. Y claro, ya ella pensando ahí, bueno, no, dame a mí, ¿por qué? Así no tengo que estar viniendo a caminar hasta aquí, hasta el pozo, ¿verdad? You know, so she says, yes, I want that type of water, so I don't have to come to this well all the time. Pero él se refería a una relación personal con él. But he was actually referring to a personal relationship with him. Y en Apocalipsis también, Apocalipsis cierra. Esto es al final del capítulo 22, dice, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. And Revelations 22:17 says, but the Spirit and the bride said, come, and let the one who is thirsty come, and let the one who wishes to take the free gift of the water of life. Gratuitamente. It's free. Ahora, ese gratuitamente, ¿verdad? Sin costo alguno, decía en Isaías, en realidad el costo es venir. The only cost there is for this water is to come, present yourself to the Lord. Es, digamos, los que van al gimnasio, ¿verdad? Y sacan esos músculos, ¿verdad? El precio es pasar tiempo ahí. Ese es el costo. It's like when you go to the gym, you're working out and you get these muscles, you're paying the price to have this physical. ¿Verdad? Esta agua, aunque es gratis, sí venimos a adquirirla y implica tiempo. So this water that is free, we do need to come to it, and it will cost us our time. Hay un señor que se llama Merrill Tenney. Él es, bueno, ¿verdad? En lo que es Biblia, ha escrito bastante. And there's a gentleman, and his name is Merrill Tenney, and he's written quite a few books. Y
me gustó una definición porque hablando del tiempo devocional y del tiempo de Biblia, él definió así, dice, él definió el estudio devocional de la Biblia no tanto como una técnica, sino como una actitud. Es la actitud de anhelo que busca la mente de Dios. Es la actitud de humildad que presta atención a la voz de Dios. Es la actitud de aventura que busca sinceramente la voluntad de Dios. Es la actitud de adoración que reposa en la presencia de Dios. So Merrill Tenney gave a definition of what devotional means, and he describes it. It's not so much as a technique; it's more of an attitude. It's the attitude that you desire to look for the mind of the Lord. It's an attitude of humility, and you actually pay attention to the voice of the Lord. It's an attitude of adventure that you sincerely desire God's will upon your life. And it's the attitude of adoration and that you can rest in the presence of the Lord. Y me gusta, ¿verdad? Eso, la actitud de aventura que busca la voluntad de Dios. And I like the part where it says, the attitude of adventure and looking for the will of the Lord upon your life. Porque comprometernos con amar la voluntad de Dios significa estar abiertos cada día a una aventura, porque a veces las cosas no nos salen como lo habíamos planeado. And actually desiring to be in God's will is actually an adventure every day because we just don't know what's going to happen. Y tal vez en vez de como frustrarnos o amargarnos cuando el día no nos sale, ¿verdad? Podríamos tener esta actitud de aventura. Bueno, Señor, ¿qué tienes hoy? And when things just don't go our way, we can say, okay, Lord, so what do you have today for me? ¿Verdad? Use it as an attitude of adventure instead of being angry. Y dice también una actitud de humildad que presta atención a la voz de Dios. And also it says an attitude of humility that you actually listen to the voice of the Lord. ¿Verdad? Y es cierto, la humildad tiene que ver con que, bueno, sí, Señor, a como tú digas. And actually humility is, okay, Lord, it's your will, not mine. No como yo quiero, sino como tú quieres. It's not what I want, Lord, it's what you want. Y una actitud de búsqueda. And an attitude of looking for the Lord. Y yo pensaba, ¿verdad? Meditaba en esto y pensaba así, más que un tiempo que claro que lo ocupamos venir a Dios, pero la actitud constante de querer entender los pensamientos de Dios. And it's also more of an attitude of just desiring the Lord's will upon our life and His understanding upon our life. Comprometernos con ese corazón de Dios. You know, and be close to the Lord's heart as well. Otro autor, él se llama Jonathan Lamb, dice que en realidad la meta de leer la Biblia debe ser la transformación de nuestro ser. And another author says that the goal of our reading of the Bible should be a transformation of our being. No tanto un conocimiento intelectual, sino que reflejemos el carácter de Cristo. And it's not so much an intellectual mindset, but also that we reflect the character of Christ. Y el señor que dice esto, él se llama Jonathan Lamb. And his name is Jonathan Lamb that says this. Y bueno, él es un pastor en Inglaterra. And he is a pastor in England. Pero su papá, muy joven, tuvo que empezar a trabajar para ayudar en el sostenimiento de la familia. And his father, when he was very young, he had to work from a very young age to help with the family income. Entonces su papá casi no pudo estudiar, o sea, creo que ni terminó el colegio. And his father was unable to finish school because he had to help with the family income. Sin embargo, ¿verdad? Era creyente y siempre su Biblia, ¿verdad? Su tiempo de Biblia, su devocional. Y es un hombre que ama profundamente a Dios. And even though he was unable to finish his studies, he did read the Bible and he loved the Lord. Y dice Jonathan Lamb, el hijo, ¿verdad? Dice, yo admiro tanto a mi papá porque aunque por mi formación he tenido que leer muchos libros. And he says, Jonathan Lamb speaks of his father. He goes, I really admire my father because of him I was able to read many books. ¿Verdad? Y aunque mi papá no es una persona muy instruida, refleja el carácter de Cristo. And he says of his father, even though he's not a very
schooled person, he reflects the character of Christ in his life. refleja que sí lee su Biblia con compromiso. You can see that he does read the word with commitment. Y de eso se trata nuestra vida, ¿verdad? De in our life transformación. And our life should be like that, with commitment and transformation from within. Luego pensaba también en este tiempo de transformación, y a veces la gente nos pregunta a nosotros, bueno, pero es que no sé orar. You know, thinking about this topic of transformation, I hear sometimes where people say, I just don't know how to pray. Y me acordé de un pastor en Canadá que escribió un libro que dice más o menos así, oraciones sencillas. And I remember of a pastor in Canada who wrote a very simple book. It calls Praying Made Simple. Y bueno, el libro está lleno de ironía y sarcasmo, la verdad. And actually the book is full of sarcasm. Pero está bueno. But it is good, has some good points in it. Y entonces tiene de un lado, bueno, siempre tiene, ¿verdad? Como el momento de necesidad. And in one part of the book he says in times of need. Y entonces tiene la oración larga. And he says the long prayer under times of need. Y entonces tiene toda la hablada, y es que Señor, hecha por él, ¿verdad? Pero conste, él mismo dice al inicio del libro, no es que me quiero burlar de aquellos que oran largo, pero quiero animar a los que tienen pocas palabras a que con pocas palabras es suficiente. And he says, the author says he has these long prayers, but he also says, I'm not making fun of the people that pray long, but I want to encourage those that can't really pray to learn how to pray long. Ajá. No, para animarlos a que aún con palabras cortas se puede. Oh, and he wanted to let them know that even though with short prayer you can still pray. Ajá. You don't have to make long prayers. Entonces tiene de un lado la hablada, ¿verdad? Y es que Señor, y mi abuelita, y ¿verdad? Y toda la página, o sea, 500 palabras aquí. So in one part of the book he has this long discord of this wonderful prayer. Ajá. Pero el otro lado dice nada más, oración sencilla. Señor, ayúdame. And so then on the other side of the page he has a simple prayer, Lord help me. Y luego, ¿verdad? Uno pasa la página y después, bueno, para provisión. And then he passed the page and you turn the page and you go, oh, for provision. He Entonces has, también toda la hablada, y es que Señor, yo no tengo y necesito, pero así, y larguísimo, bonito, pero 500 palabras aquí. and so for this prayer for provision, once again he's got about 500 words. Y del otro lado, oración simple. And then on the other page, it's a simple prayer. Señor, provee. Lord, please provide. Y luego uno pasa la página, ¿verdad? And so you turn the page again, Y luego, por dirección. you know, for direction in my life. Entonces, Señor, es que estoy indeciso, y si esto, y si aquí, y si el jefe, y largo el asunto. And once again, about 500 words for the prayer. Ajá. Y aquí, oración simple. And then you turn the page, the simple prayer. No sé para dónde agarrar. I don't know where to turn. Y así vean, es un librillo como de 50 oraciones. Yeah, so it is a short booklet, about 50 prayers. Pero uno entiende al final que él lo que está diciendo es, usted puede usar solo 2 palabras y está bien. So what you get at the end of the book is that, yes, you can pray 2 words. And the Lord hears that. Ajá. Y es más, y pone al final que la mejor oración que usted puede hacer es de 3 palabras. And then at the end he says the best prayer that you can do is 3 words long. Venga tu reino. May your kingdom come. Punto. That's ¿Verdad? it. Entonces, sí es venir, pero usted no ocupa saber hablar mucho, puede hablar poco. And yet, yes, you can make a short prayer. That's not a problem. Y si hace oración larga, está bien también, al Señor le gusta escucharnos. Yes, and the Lord does love those prayers that we make as well. Okay. Bueno, entonces, en esos primeros 3 versículos veíamos una invitación para el sediento. Okay, so in the beginning of Isaiah, we see the invitation of those that are thirsty. Y luego en el versículo 3, a la mitad del 3 hasta el 5, vemos una promesa. So from the middle of verse 3 to 5, we see a promise. ¿Verdad? Entonces, vengan, la invitación es, el que tiene sed, venga. So the invitation is, those that are hungry, come. Y a esos Or que thirsty, vengan, come. ajá, y a esos que vengan. And for those that come, Ahora sí, empezamos a leer en el 3, a la mitad del 3 dice, haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. so in the middle of verse 3, it says, I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Entonces,
La promesa para aquellos que vienen es, yo voy a hacer pacto con ustedes conforme a como lo hice con David. So the promise is, those that have come to me, I will make a covenant with you, just like I did with David. Y luego, ¿verdad? Describe un poco más esa promesa que le hizo a David o ese cumplimiento que le dio a David. So he explains the promise that he gave to David. Y bueno, resumo así muy rápido. Cuando se habla de las misericordias hechas a David, And so when we speak of the mercies towards David, básicamente estamos hablando del concepto de que Dios siempre tuvo misericordia de él. and we see that the Lord always had mercy towards David. Lo sacó del redil de las ovejas y lo puso por príncipe de su pueblo Israel. He took him out of the field where he was tending the sheep, and he made him king of Israel. Desde muy jovencito, siendo el pastor de ovejas, llegó a ser el pastor del rebaño de Israel. So instead of tending sheep, he was actually tending the flock of the Lord. He was king. Y también cuando hablamos de las misericordias de David, estamos hablando de que Dios además le prometió que un hijo de él reinaría por siempre. And when we hear of the promises of David, we see also in the promise that a lineage of David would be the king of Israel. Y esa promesa se cumplió en Jesús. And that promise was fulfilled through Christ. Jesús está reinando, el reino de Dios ha llegado. The kingdom of God has come, and Jesus is king. Todavía no está en pleno, pero ya inició. It hasn't been fulfilled, but it has started. Y él está sentado a la derecha de Dios And Jesus is seated at the right hand of God, y reina por siempre. and he will reign forever. Y él vendrá a reinar desde Jerusalén por siempre. And he will reign from Jerusalem forever. Eso es así, en resumen, las misericordias hechas a David. And those are the mercies towards David. Y estos dos versículos, el 4 y el 5, a final de cuentas están hablando de Jesús. And verse 4 and 5 is actually speaking about Jesus. Aunque está hablando de David, nosotros ya desde este lado entendemos que se refiere a Jesús, And even though the verses talk about David, we understand that they are speaking of Jesus. ¿verdad? Él lo ha puesto a Jesús por testigo para los pueblos y esto está por ahí en Apocalipsis. And Jesus is the testigo por los pueblos, Like a wind. a witness to the nations, Ajá. Y jefe supremo de todas las naciones. and chief of all the nations. Y a él vienen todas las naciones y a él honramos. And all the nations will come to him, and they will bow to Jesus. Entonces, una invitación a los sedientos y una promesa de misericordia y bondad para los que vengan a tomar agua. So here we see a promise to those that are thirsty, An invitation An and a invitation. promise. Here. an invitation to those that are thirsty, and a promise of mercy for those that come to the Lord and drink from him. Amén. Ahora nos vamos a mover a los versículos del 6 al 9. Okay, so now we're going to see verses 6 through 9. Y aquí vemos otra invitación, pero esta vez es la invitación a pecadores o a los pecadores. And we see another invitation here, but it's an invitation to those that are sinning, or to the sinners. Ujú. Entonces la invitación empieza en el 6, dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar y llámenlo mientras esté cercano. Verse 6 says, "Seek the Lord while he may be found, call on him while he is near." Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Que se vuelva al Señor, Let them turn to the Lord, a nuestro Dios que es generoso para perdonar, and he will have mercy on them. y de él recibirá misericordia. And to our God, for he will freely pardon. Y yo veo que es una invitación a los pecadores porque vea ese versículo 7, ¿verdad? Dice que el malvado abandone su camino y el perverso sus pensamientos. So we see this is an invitation to the sinners, because it says in verse 7 that the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Es una invitación a buscar a Dios, a llamarle. It's an invitation to look for the Lord. Y es llamarle, buscarle mientras Dios esté cercano. And it's invitation while the Lord is near. Y dice el 7, Él es generoso para perdonar y para extender misericordia. And it also says that he will have mercy on them.
Generoso, me gusta esa palabra, and he's generous. ¿verdad? No es escaso en perdonar. Yeah, he will freely pardon. Señor, perdóname. Bueno, lo voy a pensar. You know, so when we say, Lord, please forgive me, God doesn't say, oh, let me think about it. Bueno, te perdono la mitad. Or he doesn't say, I'll just pardon part of it. Generoso en perdonar. He's very generous. ¿Ah? He pardons freely. Con abundancia limpia nuestras faltas. Yeah, with an abundance, he actually cleanses us. ¿Verdad? Él vino a limpiar nuestra maldad, He came to cleanse us of all unrighteousness al quitar nuestro pecado. and to remove our sin. Regáleme un momentito la que sigue, creo que es la que sigue, la de Juan. Ajá, dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Okay, so 1 John 3:5 says, but you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. Y el 8, el versículo 8. Okay, and verse 8 says, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. And the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ajá. Él vino a destruir las obras del diablo. Yeah, he came to destroy the works of the devil. Amplio en perdonar. Yeah, he's very generous in forgiving us. Y bueno, llegamos a nuestros versículos famosos, el 8 y el 9. Digo famosos porque son los únicos y los que más se citan del capítulo. And so we come to verse 8 and 9. We say they're very famous because these are the most quoted verses of Isaiah 55. ¿Verdad? Y siempre los escuchamos, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, And we always hear, for my thoughts are not your thoughts. ni sus caminos son los míos. Neither are your ways my ways. Mis caminos y mis pensamientos son más altos. My ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ahí estoy citando Nueva Versión Internacional, algunos se lo saben un poquito diferente. So this is from the NIV. Others may know it a little bit differently. Y tendemos a pensar entonces, cuando oímos el versículo, ay, sí, sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos. So we hear this and we say, yes, your ways are higher than our ways, and your thoughts are higher than my thoughts. Y yo no sé dónde, pero tenemos un switch ahí, tal vez porque somos muy de nuestra cultura, ¿verdad? Y pensamos en planes maravillosos para mi vida. And we hear this and our mind just kind of switches on and we say, oh, the Lord's got great plans for me. ¿Verdad? Tenemos un switch tan egocéntrico, perdone, pero todos lo tenemos porque somos hijos todavía de esta generación y tenemos que, eso sí, cuidarnos de ese switch. And we can say we're a little bit selfish because we turn the switch on, we think, oh, God has something wonderful for me. Pero el switch de la Biblia es Dios en el centro, But God's switch here, or the on button, is God's in the center. ¿verdad? No yo en el centro, We're not in the middle. God's in the center of this. ni tampoco vos estás en el centro, perdóname. And Ellos. neither are you in the center, it's the Lord. Es Dios. The Lord's in the middle of all of this. Aquí la cosa es todo es acomodarnos al plan de Dios. So what we are to do here is to accommodate to God's plan. El plan de Él, de su reino. His plan is His kingdom. ¿Me convenga a mí su plan o no? So does His plan work for me, yes or no? Ujú. Pero bueno, yo pienso que ese versículo 8 y 9 hay que leerlo con el 7 en mente. I believe that reading verse 8 and 9, we also need to group it together with verse 7. Que el malvado abandone su camino So let the wicked forsake their ways, y el perverso abandone sus pensamientos perversos. and the unrighteous their thoughts. Porque el camino del Señor es más alto For the ways of the Lord are higher, y el pensamiento del Señor es más alto. and the thoughts of the Lord are higher. ¿Cierto? True? ¿Sí le ven la relación o no? Do you see the relationship there with verse 7? Que el malvado se arrepienta de su camino y venga al camino del Señor, que es un camino más alto. So isn't it better for the wicked to turn his way and come back to the Lord, where his way is even much better than that way? Que el perverso deje de pensar así y empiece a pensar como Dios piensa, porque es un pensamiento más alto. And so that we change our thoughts and we begin to think the way the Lord does, because it's a better way of thinking. Es más, y si lo agarramos con el 6, deberíamos más o menos decirlo así: deje el malvado su camino y busque al Señor, porque los caminos del Señor son más altos.
So if we also group it with verse 6, we can say, let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Because his ways are better than our ways, and his thoughts are higher than our thoughts. No, yeah. And to look for the Lord. Que busca al Señor. Y también podríamos decirlo así, que deje el perverso sus pensamientos y llame a Jehová, porque los pensamientos de Dios son más altos. And we could also say that the perverse forsakes his way of thinking and call unto the Lord, because his ways of thinking are much better. Es una invitación al arrepentimiento, It's an invitation to repentance, porque Dios es generoso en perdonar. because the Lord is generous in forgiving. Dios es generoso en misericordia. He's generous in mercy. Y bueno, la próxima semana Paul empieza una serie sobre el libro de Hechos. And next week, Paul is beginning a series on the book of Acts. Y aquí está esta iglesia, ¿verdad? Creciendo. And we have a growing church in the book of Acts. Y el mensaje principal que predican los apóstoles es el mensaje del arrepentimiento. And the main message the apostles preach is on repentance. Jesús como Mesías y el arrepentimiento. They preach Jesus as Messiah and also repentance. Porque no es suficiente con creer que Jesús es el Mesías. So it's not just enough to believe that Jesus is the Messiah. Ojo, los demonios creen y tiemblan, creen en Dios, ellos creen. Okay, even the demons know that and tremble and fear. They know that. Aquí el toque es el arrepentimiento, See, but the main touch here is repentance. ¿verdad? Yo creo que Jesús es el Mesías, pero cambio mi manera de vivir. I believe Jesus is the Messiah, so it should reflect a change in us. Entonces, bueno, ese es un anuncito, el trailer de la serie que viene. So that's a trailer for Paul's sermon. Dice que vamos a estar un buen rato en Hechos. We're going to be in the book of Acts for a good while. Bueno, volviendo aquí a Isaías, entonces, es una invitación al arrepentimiento. So back to Isaiah, it's an invitation to repentance. Y la palabra para pensamiento, la palabra hebrea que está aquí, es un poquito complicada de traducir. Está bien traducida, pero les voy a contar un poco más de lo que está detrás de la palabra. So, El hebreo de pensamiento. so the Hebrew word for thinking is a little bit complicated. It's well translated, but I'm going to try to explain it for you. Es pensamiento, pero lo que está en la raíz de la palabra es la forma de pensar, no el pensamiento como decir, ay, tengo una idea. Okay, so thinking is actually the way of thinking, the root of it. It's not, oh, I have an idea. It's the way that you think. Tiene que ver con maquinar. La palabra tiene que ver con máquina y maquinar. So it has to do with scheming. Y está interesante porque es cierto, en realidad un pensamiento puede ser muy sencillo, ¿verdad? Oh, tengo hambre, voy a ir a comer. So we say, oh, this is really easy. I'm hungry. I'm going to go eat. Pero cuando maquinamos, cuando hablamos de la forma de pensar, es bastante más complejo porque es cómo vemos la realidad. So the word, so when we begin scheming, we actually begin to see the whole picture of it. Y es un poquito como los anteojos. And it's a bit like our eyeglasses. Usted ve a través de los anteojos. You see through your eyeglasses. Los anteojos tienen una graduación ahí So our glasses do have some type of lens. y a veces son oscuros, Sometimes they're dark. pero estos anteojos sí varían cómo usted ve o cómo usted lee. And these eyeglasses will actually show you how do you see and how do you read. Entonces hay una palabrita ahí de domingo que es cosmovisión. So there's a word there called world vision. Ajá. ¿Cómo vemos el mundo? How do we see the world? Or worldview. Ajá. Esa es la palabrita que está detrás de pensamiento. This is the word that's behind the word thinking, the world vision, worldview. Y esto, hermanos, es importante. Vea, Señor, ayúdanos a pensar como tú piensas y no como nosotros pensamos. And we can say, Lord, help me think as you think and not as I think.
El mundo tiene una manera de pensar con respecto al dinero, por ejemplo. The world has a way of viewing money, the way of thinking when it comes to money. Lo ve como algo de prestigio y algo de identidad. They see money as a form of prestige and identity. Pero en la mentalidad de Dios, el dinero no debe ser un ídolo. But in God's eyes, money should not be an idol. Debe ser un esclavo, It should be a slave. un siervo del reino, de Dios y del reino. It should be a servant of the Lord and the servant of the kingdom. Él quiere bendecirnos, pero no que adoremos el dinero. He wants to bless us, but not that we worship money. Hablemos un poquito del sexo. And let's talk about sex. El mundo lo pone como, no, no es nada, todos contra todos. The world says, oh, that's nothing, anybody with anyone. Pero en el mundo de Dios, el sexo es algo sagrado del matrimonio. But in God's view, sex is something sacred between a husband and wife within the marriage. Y espiritualmente, fuera del matrimonio es comprarse un montón de problemas espirituales. And also, outside of marriage, you really heap a bunch of problems spiritually. En la forma de pensar del mundo, las personas a veces se ven como cosas. In the worldview, they kind of just see things. Las personas como cosas. They see people as things. Pero en el mundo de Dios, las personas son creadas a imagen de Dios. But in God's eyes, we are made in His image. En cada ser humano hay un tesoro, In each one of us, there's a treasure, porque está la esencia de Dios. because the essence of God is within us. No son para usarlas, People are not to be used ni para despreciarlas, or make them feel shameful. sino para amarles o amarnos y aceptarnos. We are to love each other and to accept each other. Y bueno, puedo hacer una lista larga de diferentes conceptos. So I can give you a long list of different items. ¿Cómo pensamos? How do we think? Y la forma de pensar de Dios es más alta. And God's way of thinking is much higher than our ways. Y la invitación aquí es, dejen de pensar de esa manera And the invitation is stop thinking that way y búsquenme and look for me y aprendan a pensar como yo pienso. and learn to think how I think. Y yo pienso que si Él nos está invitando es porque esto se puede. And if there's an invitation, it's because this is something that we can do. Cosmovisión bíblica. A biblical worldview. Ahora, si nos bajamos a los versículos del 10 al 13, aquí también hay una promesa. And if we see verses 10 through 13, we also see another promise. Entonces, para aquellos que busquen al Señor y abracen su misericordia, So for those that look for the Lord and accept His mercy, aquí viene la promesa de que su palabra va a cumplir, la palabra de Dios va a cumplir su propósito. we see here that His word will be accomplished in their lives. Entonces vamos a leer del 10 al 13. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a hallar sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Verse 10 says, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Y luego viene en el 12 y en el 13 la promesa de que ellos van a, en este caso que regresarían del cautiverio. Dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Verse 12 and 13 talks about how they will come out of captivity. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Y luego, ¿verdad? Una forma de hablar de restauración dice que en vez de arbustos van a haber árboles y en vez de arbustos habrá árboles y en vez de mala hierba va a haber arbusto. We see here, verse 13, a promise of
of trees and Instead of thorn bush will grow the juniper, and instead of briars, the myrtle will grow. Entonces, para quienes cambien su manera de pensar, los propósitos de Dios se van a cumplir. So when you begin to change your way of thinking, God's promises and His purposes in your life will be fulfilled. Ahora les voy a contar algo. So I have a story to tell you. ¿Verdad? Esto lo escribe Isaías. Isaiah is writing this book, this Y- chapter. Isaías profetizó por muchos años y por varios reyes. Isaiah prophesied for many years and to many kings. Cuando uno se va a Crónicas y a Reyes, entendemos de que fueron bastantes años los que él tuvo de ministerio. So when we read Chronicles and First Kings, we see that he had many years of ministry, Por lo menos 50 años. at least 50 years. En 50 años usted ve reyes buenos y hubo también reyes muy malos. So within 50 years, you can see good kings and bad kings. Entonces, él fue profeta cuando Ezequías fue rey. Ezequías era un buen rey. And he was a prophet when Hezekiah was king. Y Ezequías era un buen rey. And Hezekiah was a good king. Pero también fue profeta cuando estuvo Manasés. And he was also a prophet in the time of Manasseh. Y Manasés fue el rey más malo de todos los malos. And Manasseh was the worst king ever. En el tiempo de Manasés y obviamente el pueblo volvieron a la idolatría. And Manasseh and his kingdom returned back to idolatry. A adorar las estrellas, They began to worship the stars, a sacrificar a sus hijos. to sacrifice their children. Y Dios dice, o sea, yo nunca te pedí que sacrificaras a tus hijos. And the Lord told them, I never asked you to sacrifice your children. Cuando usted lee como todos estos capítulos, no solo el 55, pero lea por ahí, llévese de tarea leer corridito un poquito y se va a dar cuenta de que Dios está reclamando eso, que ellos están descuartizando, es la palabra, descuartizando a sus hijos en las montañas. And if you read a bit about Isaiah and Manasseh, you would see how they actually chopped up their children, which was horrible. Y esta invitación de Dios está en este tiempo. And this invitation from the Lord is during this time. Vengan a mí, Come to me, búsquenme, look for me. que yo seré amplio en perdonar. I will be generous in forgiving you and pardoning you. Están descuartizando a sus hijos, pero si vienen y se arrepienten, yo seré amplio en perdonar. Yes, I know you're sacrificing your children and chopping them up and cutting them into pieces, but if you come to me, I will pardon your sins. Generoso, He's very generous, misericordia, and he's full of mercy. pero búsquenme mientras yo sea hallado. Well, look for me while you can. Tienen que dejar su manera de pensar Stop your way of thinking y tienen que dejar su manera de caminar. and stop the way you're doing things. Pero yo los invito y hay una promesa de restauración para el que acepte mi invitación. And invite you to come to me, and there's a promise of restoration if you accept my invitation. Para aquel que venga y escuche mi palabra no va a volver vacía, And for those that come to me and hear my word will not return void. sino que mi palabra que usted lea o escuche va a cumplir mi propósito. And the word that you hear and the word that I say will fulfill its promise. Y mi propósito es que regresen de cautividad, And my purpose is that for you to come out of captivity. de lo que tú eres esclavo, porque dice la Biblia que cuando hay pecado somos esclavos del pecado. And the word says that when there is sin, we are in captivity to that sin. And he's inviting them to come out of that sin. Vas a regresar de ese cautiverio. And you will come out of that captivity. Y creo que en este tiempo, ¿verdad?, donde hablamos de metas para el año nuevo, And during this time, we always speak about goals for the new year. creo que nuestra meta del año puede ser crecer en esa actitud de buscar a Dios. And I believe that a good goal would be to grow in that way of thinking of the Lord. Esa actitud de venir a Él. That attitude of coming to Him, towards Him. La actitud de escucharle, The attitude of hearing His voice, de llamarle. to call Him. Ayuda, Help, estoy perdido. I'm lost.
Yo a veces le digo, Señor, me perdí, encuéntrame. Sometimes we say, Lord, I'm lost, please find me. Yo tengo mis oraciones simpáticas, yo sé. Yeah, I have my funny prayers to the Pero Lord. esa es una, cuando estoy muy enredada, yo misma le digo, me perdí, no me di cuenta a qué horas, pero encuéntrame. Yeah, sometimes when I'm just too busy and so stressful, I just say, Lord, I'm lost, please find me. Y otra que oro a veces en las noches ya para acostarnos es empóllanos. ¿Cómo? Empóllanos. Lo que hacen las gallinas, como él dice, ¿verdad? ¿Cuánto te llamé? Como la gallina quise empollarte y no quisiste. Y yo, si quiero, Señor, empóllame a mí. Yeah, so like the chickens, they kind of hurdle together. So she says, Lord, just hurdle me together like a chicken. Pida ayuda. Ask the Lord for help. En 2 palabras. In just 2 words. Señor, ayúdame. Lord, help me. Señor, empóllame. Cuddle me. Ajá. Thank you. Encuéntrame. Find me. Ayúdame a entender. Help me to understand. Y ayúdame a recordar que tú eres el centro, Señor. And help me to understand that you are the center.